Sí, no, por supuesto. La demanda fundamental, abstracta, que pudiera representar el movimiento era justicia, que es el eje de la lucha, de las luchas de izquierda, la búsqueda de la justicia, la igualdad, las relaciones horizontales. Y la APO buscaba eso. La APO demandaba justicia, quería relaciones horizontales entre gobernantes y gobernados, quería leyes justas. Teníamos en ese momento en Oaxaca el Código Penal más obsoleto del país. Debo decirte que no sé si todavía siga estando, pero en Oaxaca, por ejemplo, el peculado no era delito grave. No sé si siga igual el Código Penal. En ese momento, el robar vacas era delito grave, pero abusar de una niña o de un niño no era delito grave. Peculado, estupro, bueno, yo estuve acusado de muchos delitos, estuve preso año y medio, estuve acusando de muchos delitos que eran delitos de orden político estrictamente. No recuerdo si era disolución social o cómo se llama el delito, pero es un delito que tiene que ver con la participación política, motín, sedición, esas chingaderas, ¿no? Eso estaba en el Código Penal de Oaxaca y sigue estando. Entonces, la APO se autodefinió de izquierda, por supuesto, con sus acciones políticas, con sus posicionamientos a favor de otras luchas, con la búsqueda de justicia, con el cuestionamiento al status quo, con el cuestionamiento a las instituciones, con el cuestionamiento al Estado mexicano, con el cuestionamiento a la burguesía. Algo que se expresó con mucha claridad fue el profundo rencor social existente en México y en nuestro Estado. O sea, se vio bajo distintas circunstancias se observó cómo hay un profundo rencor social de gente que siente que no tiene oportunidades en este país y en este estado. Hace rato me preguntaba acerca de la participación de las mujeres, fue de primer orden, pero tal vez fue la organización popular que convocó a la mayor cantidad de jóvenes. O sea, la mayoría de los que participaban o participábamos en la APO eran jóvenes. Y por eso a los viejos nos costaba tanto trabajo el poder destacar en el movimiento, porque había tantos liderazgos juveniles. Pero te puedo decir que, por ejemplo, el compañero Florentino López, que fue un vocero importante de la APO y que era una voz muy escuchada dentro del movimiento, tenía 20 y tantos años, ¿no? Era un joven en ese momento. Hoy Flori ya está viejito. Bueno, no, hay muchas, te mentiría si dijera, no, esta fue la definición de izquierda que tomamos. Te puedo decir que en el Congreso de la APO, que se dio en el mes de noviembre, cuando ya estaba la policía, dijimos que queríamos una revolución así, pacífica, democrática y humanista. Así conceptualizamos lo que queríamos para nuestro estado y para nuestro país. Queríamos una revolución pacífica, democrática y humanista. Como guerrilla urbana, como sapos, como lo peor, ¿no? O sea, todos los calificativos que te puedas imaginar. Se nos fueron indilgados, ¿no? al movimiento, a los líderes y a las organizaciones participantes. Tenía un estribillo Ulises Ruiz que no se cansaba de repetirlo. Decía, son CGHs, atencos y no me acuerdo cuál otro. Eran 3 estigmas el que cargábamos permanentemente, ¿no? Pero bueno, eso durante el transcurso del movimiento, pues eran poco serio, porque la gente se miraba a sí mismo y pues se daba cuenta de que esto era mucho más que eso. O sea, se rompieron los esquemas de organización políticos. Las organizaciones fuimos totalmente rebasadas, todos nuestros esquemas de participación.
Ninguna organización podría decir que era hegemónica, ningún liderazgo el más importante. El movimiento fue eso, un movimiento popular, era un estado de conciencia. Hoy te puedo decir que la APO sigue siendo un estado de conciencia, pero en ese momento se correspondía con una etapa histórica de Oaxaca. Te puedo decir que la última gran batalla que dio la APO fue en el 2010, cuando derrotó al PRI en las urnas. En otra lógica, en otra dinámica totalmente. Fuera de que nosotros somos la APO. Pero el día que ganó Gabino Cue la elección, la primera consigna que se escuchó en su celebración fue "ya cayó". Yo creo que el primer obstáculo y el primer monstruo al que nos enfrentamos permanentemente fue el acoso y la represión. Permanentemente. Cárcel, muerte, tortura. No estoy exagerando, más de 500 compañeros fueron torturados físicamente. Más de 500 compañeros fuimos encarcelados. Hubo más de 20 muertos. Finalmente hubo 2 desaparecidos que no estaban en los días de auge del movimiento, pero que fueron durante el proceso del 2006. 2 destacados militantes de una organización armada. Entonces el primer monstruo que nos enfrentamos fue a la represión. Y permanentemente tuvimos que sortearla, permanentemente. Las campañas de difamación, se secuestró nuestra imagen y se cambió totalmente. O sea, de mí hicieron un monstruo. Yo salgo de la cárcel en el 2008 y mucha gente me tenía miedo. Porque se sembró la idea de que nosotros quebramos la economía oaxaqueña, ¿no? Una vez que caímos a la cárcel, si tú observas el comportamiento, le das un seguimiento periodístico al movimiento, el 4 de diciembre cuando nos detienen, viene el descenso del movimiento. Y no porque me hayan detenido a mí, sino porque el golpe mediático fue muy duro. O sea, mi detención es propagandizada en todos los medios nacionales, en los horarios estelares de la televisión, etcétera, etcétera, y se me presenta como el peor criminal. Y es el primer mensaje de mano dura del gobierno de Calderón. El gobierno de Calderón toma posición el 1 y el 4 nos detiene. Entonces eso pega en el ánimo de la movilización. Ya estaba la Policía Federal Preventiva, había cerca de 300 presos en Nayarit cuando me detienen a mí. Ya nos podíamos movilizar porque la PFP nos dispersaba con gases y nos perseguían a la gente hasta sus casas o cerca de sus casas. Ya no podía llegar la gente a sus casas. Ya estaba la persecución feroz en Oaxaca cuando se da el golpe. Entonces es el primer gran monstruo al que nos enfrentamos, las campañas de desprestigio. Como la opinión estaba dividida, digamos que un 60-70% estaba a favor del movimiento y un 30%, 40% en contra. Crearon ellos su propia radio, una radio clandestina, y desde esa radio se nos llamaba de todo. Se llamaba a incendiar nuestros domicilios, se daba la dirección de cada uno de los dirigentes, se daba el nombre de nuestros hijos y las escuelas donde estudiaban, y se llamaba prácticamente a atacarlos. Se llamaba a llevar comida envenenada al plantón. Se decía que en el movimiento había gente que venía de otros países con armas, etcétera, etcétera, y guerrilleros había dentro del movimiento. O sea, se armó toda una campaña mediática para desprestigiarnos. Entonces, el atacar la imagen del movimiento fue un proceso muy difícil. ¿Cómo lo enfrentamos? Pues permanentemente dando entrevistas de radio, teniendo nuestros propios medios de comunicación. ¿Cómo enfrentamos la represión? Pues con autodefensa popular en las calles, usando métodos de la semiclandestinidad,
pero también apareciendo permanentemente en medios de comunicación, acudiendo a las instancias de diálogo, acudiendo al Senado, acudiendo a la Cámara de Diputados, a la propia Secretaría de Gobernación a dialogar. Entonces, usamos estos métodos para enfrentarlos. Otro problema era la falta de recursos, permanentemente. Lo hace entre tus propuestas tan amplias, entre tus preguntas tan amplias que me planteas, está el tema del financiamiento. Y efectivamente, ¿no? Permanentemente no teníamos para el pasaje, pero el boteo nos salvaba siempre el boteo nos salvaba. Recuerdo que organizamos las fiestas del 15 de septiembre, íbamos a organizar la noche mexicana del 15 de septiembre, y empezamos a tener un debate por quién controlaba. Vimos, por ejemplo, yo observé, vimos con cuánto fervor se discutía quién controlaba el bote central de la APO frente al Zócalo. Yo había estado en plantón desde junio hasta septiembre en el Zócalo y nunca le había puesto atención a la mesa central del Zócalo, al bote. O sea, era un bote más para mí, porque había muchos botes en los campamentos. Todo el Zócalo estaba lleno de campamentos y había campamentos en la Ciudad de México. Entonces nunca le había puesto atención al bote central, pero cuando se dijo que se use la mesa central para recoger recursos y para pedir colecta, empecé a observar cómo había una discusión. Yo no me metí a esa discusión, pero cuando hicimos cuentas de cuánto se había reunido, pues nos sorprendimos de la cantidad. En un día pudimos reunir varios miles de pesos. Y entonces, chingados, había una cooperación muy grande de la ciudadanía que pasaba y aportaba. Billetes salían de los botes. Entonces digo, se decía, es que están recibiendo recursos del extranjero, y nos reíamos, pues ¿de dónde? ¿No? ¿De qué país? Hasta hacíamos bromas al respecto. ¿De qué país? No, nunca llegaron. Alguna vez cuando el Congreso de la APO me dijeron, oye, te anda buscando un señor que viene de Estados Unidos porque quiere hacer una aportación en dólares. Me dio mucha risa. No, sí, pues aquí estoy, qué chingados que me busque. Haz de cuenta, $70. No, mire que lo manda, no sé qué, un grupo de paisanos, aquí está, $70. Muchas gracias. Cosas así, detalles simpáticos. Entonces un obstáculo permanente eran las finanzas. Pero ¿cómo se suplía? Se suplía con la creatividad, con las estaciones de radio. No teníamos por qué pagar desplegados. No teníamos dinero para pagar desplegados. Y sí teníamos permanentemente posibilidades de que alguien tenía que estar en la Ciudad de México, pues le comprábamos su pasaje, o alguien no faltaba quien le echaba el ride, punto. Bueno, ese tipo de balances no se pudieron hacer en el movimiento como colectivo. O sea, la APO no hizo balances, no tuvimos etapa para hacer balances. No se puede hacer balances con centenares de compañeros en la cárcel. Los balances están cargados de sentimentalismo, cargados de rabia, y la persecución no nos dio posibilidades, la estigmatización y la polarización interna no nos dio la posibilidad de un balance crítico. Tal vez el balance pues más relevante que se pudo haber hecho del movimiento fue un congreso que se hizo en el 2008, 2009, que pretendió ser refundacional y que, bueno, pues no tuvo resultados. Yo creo que el pueblo de Oaxaca le pudo demostrar a México y al mundo, suena chocante decirlo, pero sí pudo demostrar al mundo el poder que puede alcanzar un pueblo que se le revela. O sea, demostramos que sí se puede. Estuvimos a un paso de derrotar al Estado, De hecho, lo que salva al gobierno de Ulises, que iba a ser una derrota para el Estado mexicano, para el status quo, es el cambio de presidente. Es que el PAN necesita de los votos del PRI en la Cámara de Diputados para que pueda Felipe Calderón llegar a la presidencia de la República, ¿no? Para que pueda tomar protesta el 1 de diciembre. Eso es lo que salva a Ulises Ruiz. De ahí en fuera todo estaba listo para que Ulises Ruiz cayera. Todo estaba listo. Esa fue una derrota al PRI gobierno.
lo exhibimos tal como es. Entonces, la primera lección, la primera gran lección, es que cuando un pueblo se rebela puede todo. La Policía Federal Preventiva fue derrotada militarmente, porque era una policía militar. Fue derrotada militarmente en noviembre en CEU. El día de la entrada de la Policía Federal Preventiva es una lucha memorable. ¿Qué no ha permitido que se celebren esas victorias? Pues la falta de unidad en el movimiento posterior. Pero esas victorias debieran celebrarse. O sea, el pueblo organizado espontáneamente logró frenar a la Policía Federal Preventiva, a 5,000 elementos aproximadamente de militares vestidos de Policía Federal Preventiva que llegaron a nuestro estado. El manejo de los medios de comunicación, o sea, la forma de cómo enfrentar al monstruo de la comunicación controlada, en ese momento lo pudimos hacer. Innovar los métodos de protesta también se hizo en Oaxaca. Eso fue lo que se logró. Y el último gran logro es la derrota electoral del PRI en el 2010, ¿no? Es un logro también del movimiento. O sea, Gavino no ganó porque fuera muy guapo, que tuviera una gran propuesta, o porque fuera un gran líder para Oaxaca. Sí, era un político de buenas maneras, conciliador, que procuraba estar bien con todos los sectores de la sociedad. Pero la fuerza que pudo derrotar al PRI, tanto en el 2006 como en el 2006, en el 2006 fue directamente la APO, y en el 2010 fue ese espíritu, ese estado de conciencia que hay en Oaxaca, de que se requiere una transformación profunda. Esos fueron como los logros del movimiento. ¿Cuáles fueron los errores que cometimos? Pues muchos, ¿no? Caer en la trampa de la violencia, nuestro excesivo asambleísmo, el excesivo protagonismo de algunos de nosotros seguramente, el no dimensionar la campaña mediática, el no dimensionarla y no poderla enfrentar de una manera profesional. Debimos haber tenido un equipo que permanentemente estuviera analizando desde la perspectiva comunicacional lo que estábamos enfrentando. No lo tuvimos y nos derrotaron, ¿no? En ese sentido, porque la imagen que se creó fue una imagen que posteriormente hoy seguimos enfrentando, ¿no? O sea, y lo digo con toda la honestidad del mundo, ¿no? Yo en la calle, yo salgo a caminar a la calle, yo aquí vivo, pero por supuesto que hay un estigma. La violencia, todo te marca, ¿no? Eso es. Bien.